entonces, de favor, vamos a empezar a abrir el MATLAB en la parte que corresponde al Simulink del ejercicio que vimos la clase anterior, de favor. Voy abriendo el mío. Aquí está. A veces tarda un poquito en cargar. Bueno, la que vamos a ver el día en esta clase va a ser de la digitalización, señales y sistemas, y vamos a ver simulaciones en Simulink. ¿Okay? Respecto del tema que es de nuestro interés. Okay, nada más dejen que me cargue esta cosa. No entiendo por qué va tan lento, pero bueno. Como sea, vamos a empezar con una parte que es teórica. Nosotros ya vimos que el teorema de Nyquist nos habla que para poder muestrear correctamente una señal necesitamos darle al menos el doble de frecuencia, de la frecuencia máxima a un sistema, a una señal que es de nuestro interés. ¿Ok? Entonces, si por ejemplo yo tengo una señal, que corresponde con seno de 3t, por ejemplo. 3t en este caso el 3 representa la frecuencia angular. Recordemos que la frecuencia angular está relacionada por la fórmula siguiente. Relación a... No entiendo por qué se está trabando. Segundo, por favor. Relación entre frecuencia angular y frecuencia natural o frecuencia normal. La fórmula es muy sencilla. Omega es igual a 2pi por la frecuencia. En este caso el 3 corresponde con omega. Entonces mi frecuencia va a ser 3 entre pi. Para nuestro ejemplo. 3 entre pi. Okay, esto es importante. ¿Por qué? Porque Nyquist nos habla de frecuencia, no nos habla de frecuencia angular, no nos habla de otro tipo de frecuencia. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que hice? Sustituir al 3 aquí y nada más pasé y dividí en 2pi. Y esa es mi frecuencia. Ahora, ¿qué es lo que me dice Nyquist? Para poder yo muestrar correctamente esta señal, al menos, ¿sí? Otra vez, ahí está. Para muestrear correctamente una señal, al menos yo necesito hacerla una frecuencia, que nos dice Nyquist, corresponde con el doble del valor. Si estamos en periodo de muestreo, es la mitad del periodo. ¿Ok? Entonces la frecuencia de muestreo, S, va a ser el doble, al menos, vamos a ponerle
mayor o igual al doble de la frecuencia. ¿Okay? Para nuestro ejemplo, se demuestra, ¿vale? Oh, no entiendo por qué se está trabando la computadora, una disculpa. La frecuencia de muestreo mínima va a corresponder con menos 6 entre 2pi. 6 entre 2pi es 3 entre pi. ¿Okay? Aquí hemos hecho un cálculo muy sencillo. Vamos a aplicarlo ahora a MATLAB. Todavía no termino de cargar. Voy a pasarme a la versión online. A ver si se carga más rápido. Desde que actualicé el Windows esto va como tortuga. Pero bueno. Nunca actualicen Windows. De hecho, yo he visto que varias personas han tenido ahorita últimamente con la actualización de Windows. ¿Cómo dijiste? No te escuché bien, perdón. Que he estado viendo que muchas personas han tenido problemas con sus actualizaciones de Windows. Sí, ahora sí que es lo que estoy notando. Apenas ayer en la noche vi que se actualizó y no, esto ya está extremadamente lento, no sé por qué la verdad, pero bueno, incluso el internet va lento, no sé. Así que una disculpa, la voy a estar checando también esta tarde, si no, pues le vuelo la actualización. Ahí está. Bueno, vamos a trabajar. Y ahora no sé por qué me aparece en coreano. Ay, Dios. No entiendo esta cosa. Okay. No le entiendo esta cosa. A ver. Falta que tenga ya un virus, no puede ser. ¿Alguien sabe coreano? Bueno, vamos a intentarlo. Esperemos que nos aparezca en inglés. Sí, afortunadamente sí. El que tengo yo preinstalado sigue sin cargar. Voy a hablar. Ok, entonces me voy a ir a Home. Voy a abrir un nuevo archivo sin link. Voy a darle Create Model. Muy bien. Ustedes ya deben de tener el ejercicio, bueno, parte principal del ejercicio. Yo lo voy a crear de nuevo, porque yo lo tenía originalmente en MATLAB, no remoto, es decir, de la workstation, de aquí de la computadora. Entonces, no voy a detener mucho en explicar estos bloquecitos.
Ustedes ya deben de tener esta parte de aquí ya realizada. ¿Sale? Hasta aquí no debe de haber ningún problema. Bueno, yo voy a poner el MUX. Ok, voy a empezar a unir. Hasta aquí ustedes ya deben de tener al menos esta parte. ¿Vale? La configuración que vamos a ocupar ahorita. Dijimos que queremos una frecuencia angular de 3. Entonces, ojo, aquí MATLAB maneja unidades radianes sobre segundo. La frecuencia que yo tengo aquí es efectivamente en radianes sobre segundo, mientras que la frecuencia de muestreo está en hertz. ¿Ok? Frecuencia angular, es más, lo voy a poner aquí. Está siempre en radianes sobre segundo. Entonces que la frecuencia normal. ¿Ok? Ok, entonces aquí le voy a poner 3. ¿Ok? La saturación de momento la voy a dejar en menos 5 y 5. ¿Ok? Le doy en OK. Este es el limitador de señal. ¿Okay? El zero order Hall. El zero order Hall es el equivalente a mi muestreador. Lo voy a configurar. Bueno, vamos a hacer el cálculo para configurarlo. La teoría de Nyquist nos dice que al menos debe ser el doble de la frecuencia. La frecuencia, para mí, es la mínima de muestreo. Debe ser 3 entre pi. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle al muestreador 3 entre pi. Pero, ojo, aquí me está pidiendo el sample time. No me está pidiendo una frecuencia. Me está pidiendo un periodo. ¿Cómo hago el cálculo? ¿Cómo se relaciona la frecuencia con el periodo? El inverso de la frecuencia. ¿Okay? Muestreo. Y bueno, eso es en general en cualquier periodo, en cualquier relación, periodo-frecuencia. ¿Vale? Entonces, 1 entre la frecuencia. Para nuestro ejemplo es pi entre 3. ¿Ok? Y aquí le puedo poner. Okay. El siguiente elemento es el cuantizador. Cuantizador le voy a dar doble clic. De momento le voy a poner un intervalo de cuantización de 0.01. ¿Okay? Ahora lo importante es, vamos a configurar nuestro solver. Vamos a Modeling Settings. Yo creo que esta es la parte más importante de nuestro proceso. ¿Por qué? Porque muchos de los errores que nos van a aparecer van a ser respecto del solver. Okay. En type, en lugar de ponerle variable step, le voy a poner fixed step. En solver voy a buscar el que dice O de 8 Dorman primes. Recordemos que estos son métodos numéricos para solución de ecuaciones diferenciales. O de 8 quiere decir que es un método numérico de orden 8. ¿Qué quiere decir? Que converge 8 veces más rápido que el método de Euler. Casi todos los métodos numéricos para soluciones de ecuaciones diferenciales están comparados respecto del método de Euler. El método de Euler se dice que es de orden 1. Es el más sencillito que existe. ¿Okay? Bueno, eso debió haber sido visto en sus clases de métodos numéricos. Muy bien, Fundamental Sample Time. Aquí, como tengo un método numérico, yo le tengo que dar los pasos de integración, es decir, ¿dónde debo de hacer un cálculo? Vamos a ver.
donde el método numérico debe de empezar a hacer los cálculos. Vamos a explicar esto un poquito. Dejen que cargue, por favor. Prometo revisar la computadora a detalle porque esto no puede ser así. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver a qué se refiere. Imaginemos que yo tengo el eje de tiempo y aquí tengo una señal. Vamos a suponer que es una señal de voltaje. Ahí está. Aquí tengo un segundo, aquí tengo 2 segundos. Fundamental Sample Time. Le voy a poner Fundamental Sample Time. En este caso MATLAB, imaginemos que yo lo elijo de 0.5. ¿Okay? Quiere decir que cada 0.5 segundos va a ser un cálculo. Va a ser un cálculo de la aproximación. Este es el valor, por así decirlo, real de mi señal. Es decir, mi señal completamente continua. Sin embargo, MATLAB es una computadora, tenemos aquí una computadora, no podemos meterle valores infinitos. Entonces tiene que estar, por así decirlo, estar calculando dónde, en los intervalos que yo le vaya indicando. ¿Okay? Entonces en punto 5 va a ser un cálculo, va a ser una aproximación, y debería de obtener un punto que está alrededor de esta zona. ¿Okay? En 1 también. Básicamente hace un muestreo, ¿no, profe? Es una especie de muestreo, es correcto. Pero en este caso no se llama exactamente muestreo. Está haciendo una evaluación, es lo más correcto. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un método numérico. Supongamos que yo resolví una ecuación diferencial de manera analítica. De manera analítica yo puedo obtener la expresión que está en azul. Sin embargo, la computadora muchas veces no resuelve de manera analítica. No porque no pueda a veces. Hay unas que sí de plano no se pueden, sino por la cantidad de información que tiene que manejar. Aquí, por ejemplo, yo estoy manejando 4 puntitos. Si yo tuviera que manejar una variable completamente real, tendría que manejar una infinidad de puntitos. ¿Vale? Entonces aquí, el solver lo que hace es tratar de aproximar. Entre más pequeño sea el solver, el fundamental sample time, mayor precisión voy a tener, es decir, esta zona de aquí, va a ser más pequeña, más reducida y se va a aproximar mucho a la solución real. ¿Ok? Entre más grande sea, más imprecisión voy a tener al momento de calcular, sobre todo para hacer este tipo de uniones. MATLAB va a tratar de unir estos puntitos. Aquí vamos a aproximar más o menos por rectas. ¿Okay? Entonces vemos que efectivamente va a haber un pequeño error al momento del cálculo. Por eso yo tengo que reducir lo más posible. ¿Okay? Bueno, eso es en cuanto a métodos numéricos. Y aquí en Fundamental Sample Time. Mi frecuencia de muestreo yo la puse en 3 entre pi. Entonces el Fundamental Sample Time tiene que ser al menos 10 veces menor. Entonces yo le voy a poner 3 entre pi. De auto le voy a poner 3 entre pi. 10. ¿Sale? ¿Por qué? Porque la quiero 10 veces menor. Un segundo. Y le damos en OK. Me voy a Simulation y voy a darle Save. Y le voy a poner un nombre, ¿sí?
¿Ves? En guardar y le damos en run. Para esto el tiempo de muestreo, perdón, el stop time, lo voy a reducir un poco porque luego salen muchísimas señales. Voy a poner... Ok. Por ejemplo, lo que les comentaba. Invalid setting fixed step. Aquí me está diciendo que tengo que fijar un número entero al momento de colocar el valor en el fundamental sample time. Ni hablar. Vamos a tener que meter un valor entero. Entonces, vamos a calcular. Es entre pi entre 10. Ok. 0.031, por ejemplo. Le voy a poner 0. Vamos a ver si me respeta esos valores, ¿vale? Igual acá en el muestreador, en lugar de ponerle pi entre 3, le voy a poner el valor decimal, ¿vale? 0.31. Y le damos en OK. Así, nos vamos a Simulation y le damos Run. Ella no me marcó errores. Taché aquí. Y le doy doble clic al osciloscopio. Y obtenemos esta señal. ¿Alguien obtuvo algo diferente? ¿Alguien que se haya atorado? ¿Alguien que haya tenido algún problema? No, profe Greg. Perfecto. Entonces vemos que efectivamente yo puedo ir muestreando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo aumento el periodo de muestreo, ¿okay? Hasta sobrepasar el límite de Nyquist. Les va a ocurrir el fenómeno que se llama aliasing. Vamos a verlo rápidamente. Me voy al muestreador y voy a aumentar el periodo de muestreo. Si yo aumento el periodo de muestreo, automáticamente estoy disminuyendo la frecuencia. En cuanto yo sobrepase el límite de Nyquist, el límite de frecuencia de Nyquist va a empezar a generarse un fenómeno bastante extraño. Se llama aliasing. Voy a ponerle 0.5, por ejemplo. Yo lo que estaba viendo del ese de anti-aliasing es de que como que las señales se empiezan a unir, ¿no? Como que chocan, no sé cómo explicarlo. Es correcto, sí. Fundamental sample time, de nuevo. Ok, tengo que ponerle múltiplos de .031. ¿Okay? Yo le voy a poner 0.31 por 2. Y vamos a ver qué me arroja. Sí hay que tener cuidado con esto de la configuración del solver, ¿vale? Voy a dar run. Si yo no le pongo múltiplos de la frecuencia fundamental, la frecuencia fundamental, ¿quién la rige? La rige el model setting. A partir de ahí yo tomo el resto de las muestras. Entonces, si yo no trabajo en múltiplos de esta frecuencia fundamental, automáticamente MATLAB me va a mandar error. No quiere decir que estemos haciendo malas cosas, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque sí se debería de poder. Sin embargo, pues la computadora necesita tomar, como dijimos acá, muestras. ¿Ok? Necesita estar calculando juntos. Y si yo le doy un valor que está intermedio, pues no va a saber qué calcular aquí. ¿Ok? Si abrimos, observamos que nuestra señal empieza a no poder ser reconstruida correctamente. Voy a darle más tiempo. No puede ser digitalizada correctamente. El stop time lo voy a dejar en 10. A ver si se observa más. Y voy a hacer, incluso si hago más fino el cuantizador,
Yo aquí tengo .01, le voy a poner 0.001. Incluso con eso, si aumento yo la resolución, la frecuencia de muestreo pues no va a cambiar y por lo tanto la señal a reconstruir, bueno, a digitalizar, no va a poder ser procesada correctamente. ¿Okay? Observamos que esto ya casi no se aproxima a nuestra señal original. Si yo sigo aumentando, va a llegar un punto en el que yo voy a obtener una línea plana. Por ejemplo, en lugar de ponerle al muestrado por 2, le pongo por 3. Observamos que esto ya sigue empeorando. Y esto es lo que quiero que observen. Si nosotros observamos aquí, empieza a ocurrir el fenómeno de Lacey. ¿Qué quiere decir? Si yo trato de reconstruir esta señal, yo ya no voy a obtener una senoidal, sino que voy a obtener una señal que va a empezar a crecer y a decrecer después. Y debería de repetirse el fenómeno. Vamos a darle un poco de más tiempo. Voy a ponerle 50 segundos. Y observemos. Yo voy a obtener una señal que ya no corresponde con la original. A eso se refiere con el fenómeno de aliasing. Yo si trato de volver a pasar de digital a analógico, yo ya no voy a obtener una senoidal. Yo ya voy a obtener una señal completamente diferente. Ese es el fenómeno de aliasing. ¿Okay? Si sigo aumentando incluso la frecuencia de muestreo, perdón, el periodo de muestreo, va a llegar a un punto en el que pues ya no voy a poder digitalizar absolutamente nada. Y menos voy a poder reconstruir. ¿Por qué? Porque también, así como existe el proceso de conversión de analógico a digital, yo puedo convertir de digital a analógico. Le doy doble clic. Y observemos que efectivamente yo ya no voy a poder reconstruir correctamente la señal. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso fenómeno de Lacey. Ahora, si yo me voy al revés, si yo disminuyo el periodo, ojo, el periodo de muestreo, voy a tener mucho más información para poder reconstruir mi señal. Por lo tanto, voy a poder procesarla digitalmente mucho mejor. Pues ahorita le di .31 entre 2. Y observamos que efectivamente yo ya tengo mucho más información para reconstruir mi señal analógica senoidal. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguien que le haya marcado error? No, perfecto. Ok, está muy sencillo, entonces esto. Ahora, vamos a tratar de aplicarlo ya a sistemas lineales. ¿Por qué? Porque yo quiero que identifiquen procesos. ¿Okay? Yo necesito que empecemos a digitalizar nuestros procesos. ¿Okay? Para eso vamos a recordar un poquito. Ya por fin cargó. ¿Okay? Vamos a recordar un poquito de qué es lo que nosotros tenemos. A nivel industrial y de procesos. Bueno, vamos a poner una de estas cosas. ¿Okay? Ahí está. Yo voy a tener aquí un proceso. Y como he dicho ya varias veces, la mayoría de los controladores, PLCs y demás dispositivos ya son de tipo digital. ¿Okay? Entonces, si yo quiero controlar este proceso, necesariamente va a pasar por un proceso de digitalización.
para que el controlador pueda entender correctamente el mundo analógico, lo necesita digitalizar. Es decir, los controladores no pueden manejar señales de tiempo continuo. ¿Okay? Los PLCs, todos los PLCs tienen una frecuencia de muestreo, tienen un proceso de cuantización también. ¿Okay? Una vez que digitalizo, el paso que sigue es hacer control. Hacemos control en este caso digital. ¿Okay? Por eso vimos un poco de transformada Z. ¿Qué es lo que sigue? La salida. La salida es una conversión al analógico. ¿A qué se refiere esto? A que yo voy a mandar una señal a mi actuador que está dentro del proceso y este va a recibir una señal analógica. Ojo, ya hay actuadores y sensores incluso que manejan señales digitales a nivel industrial. ¿Okay? Sin embargo, todavía existen normatividades de la vieja escuela, como le decimos, donde se usan señales eléctricas de tipo 420, 020, 0 a 24 volts, 0 a 12 volts, 0 a 10 volts. Eso a nivel industrial. En cuanto a señales analógicas. ¿Okay? Vamos a ver. Aquí está. Dentro de nuestras normas eléctricas para control de señales analógicas, como mencionamos, tenemos la señal de 0 a 24 volts. La señal de 0 a 24 volts por lo general se ocupa en actuadores. 0 a 10 volts, lo mismo. Voy a irme a 420. 420 se ocupa en sensores y transductores. Por lo general, ojo, no quiere decir que sea específica para ese tipo de dispositivos, elementos finales de control. Por lo general se ocupa sensores y transductores. La de 020 igual. Hay una enorme diferencia entre la 020 y la 420 en corriente y lo mismo de las de voltaje. Okay. Primeramente, vamos a ver en el pizarrón comparar la señal 020 con la 420. Son miliamperes, ¿ok? En este caso, la señal 0 a 20, 0 a 20 miliamperes, va a tener, bueno, para empezar estamos trabajando en corriente, ¿ok? Mi banda va a estar limitada de 0 a 20 miliamperes. Por aquí voy a tener una señal. Pero imaginemos que por alguna razón el circuito se abre. Entonces voy a recibir una señal de 0 volts. ¿Ok? Vamos a ponerle aquí, se abrió el circuito. Abre el circuito. Es decir, el sensor dejó de transmitir. Entonces va a recibir el controlador o cualquier otro dispositivo una señal de 0 volts. Sin embargo, aquí el dispositivo no se va a enterar si realmente se abrió un circuito o realmente corresponde con una señal de 0 miliamperes. ¿Por qué? Porque va a haber veces que el rango de nuestro sensor, de nuestro transductor, va a tener una asignación para el 0 de miliamperes. Entonces no va a saber si se abrió o corresponde con una señal. Entonces después dijeron a los ingenieros, ok, pues vamos a, en lugar de que inicien el 0, que inicien el 4. ¿Okay? Si yo tengo señales de 4 a 20,
La limitación de mi banda va a estar aquí, pero voy a tener la enorme ventaja de que si hay algún falso contacto, si hay un falso contacto, yo abro el circuito y por lo tanto la corriente se hace cero. ¿Okay? Si la corriente se hace cero, yo le doy la posibilidad a mi dispositivo controlador o a cualquier otro elemento que esté muestreando nuestra señal de interés, entere cuándo se abrió el circuito. ¿Okay? ¿Cuándo se debe usar una señal de voltaje y una de corriente? Eso también es muy importante. Las señales de corriente permanecen, bueno, por las reglas de Kirchhoff, es la misma a lo largo de cualquier circuito eléctrico. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Imaginemos que aquí tenemos un sensor. ¿No? Aquí tiene su transmisor de corriente. Aquí tiene su transmisor de corriente. Y del transmisor de corriente nos vamos a ir a la línea de transmisión. Y vamos a tener, como es de corriente, vamos a tener al menos 2 hilos. Y va a llegar a nuestro elemento, no sé, elemento de control. Entonces, esta parte de aquí, por lo general son cables conductores. Son cables conductores reales. Pueden ser muy, muy largos. Entonces, tienen una resistencia real, aunque sean de cobre, aunque sean de oro, aunque sean de aluminio, o de la aleación cobre-aluminio que está muy de moda ahora. Entonces va a haber una resistencia. Se van a empezar a comportar como resistencia conforme aumente su longitud. Sin embargo, como yo estoy transmitiendo corriente, la corriente va a ser exactamente la misma a lo largo de nuestro circuito. Va a ser exactamente la misma, sin importar el valor de la resistencia que tengan aquí. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Muy bien. Todo claro, profesor. Adelante. Adelante, ¿tienes duda? No, perdón, profe, le decía que todo claro. Ah, ok, perfecto. Muy bien, está muy sencillita hasta aquí. Okay, vámonos con las señales de voltaje. A verlas rápidamente. La principal que se trabaja en la industria es la de 0 a 24 volts. Bueno, en la industria ya está obsoleta esta, la de 0 a 20. Sin embargo, algunas industrias viejas todavía los mantienen. ¿Okay? La norma actual es 420 para corriente y para voltaje la de 0 a 24 volts. En 0 a 24 volts, ¿qué es lo que tenemos? 0 volts, 24 volts, y tenemos nuestro limitador. ¿Vale? Igual mi señal puede andar por aquí. Aquí se abre el circuito. ¿Ok? Si yo abro el circuito con una señal de voltaje, yo sí me puedo enterar de que se abrió el circuito. ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Por qué con una señal de voltaje sí me puedo enterar que se abrió el circuito? Porque se acaba la corriente. Exacto, porque yo ya no voy a detectar ningún tipo de corriente. ¿Okay? Ya no se va a detectar pues sí, ningún tipo de corriente como tal a lo largo del circuito, a diferencia de acá. Acá yo necesariamente, como estoy trabajando con corrientes, pues voy a tener
una corriente cero, por lo tanto no detecta nada. Ahora ustedes podrían decir, pero oiga, profe, a 0 volts, yo debería de tener una correspondencia con 0 amperes. ¿Ok? Pues resulta que a nivel electrónica no necesariamente es así, porque por toda la circuitería que traen los elementos de control, siempre tienen por seguridad, en el caso de los instrumentos de voltaje, un elemento que está testeando, por así decirlo, que está checando si realmente hay continuidad o no hay continuidad en la línea. Entonces, cuando no detecte continuidad, va a detectar automáticamente que el circuito se abrió. Ustedes podrían decir, pues entonces es más eficiente la señal, manejar señales de voltaje. Pues resulta que no. ¿Por qué? Vamos a ver. Si yo, déjame ver si puedo copiar esta cosa de aquí. Bueno, voy a escribirlo de nuevo. Tengo un instrumento. Tengo mi transmisor de voltaje. Mi transmisor de voltaje. Y yo me voy a la línea, a las líneas, ¿no? Las líneas eléctricas de control. Ojo, no las de fuerza, nunca hay que confundirlas. Y mi elemento final. O elemento de control. O algún otro dispositivo que tengamos acá. ¿Sí? Muy bien. Como dijimos anteriormente, yo aquí voy a tener el equivalente a como si tuviéramos unas resistencias, dependiendo de qué tan largos sean estos cables. Ahora aquí yo ya tengo una transmisión de voltaje. ¿Okay? Si yo transmito voltaje, aquí sí me va a afectar el voltaje final. Imaginemos que yo tengo una salida de voltaje V0. Y aquí mi elemento de control no va a recibir V0, va a recibir un VS. VS va a ser menor que V0. ¿Alguien me puede decir por qué? Por la resistencia eléctrica que tiene el conductor. Correcto. Esto se empieza a comportar como un divisor de voltaje. Si lo veo como un diagrama de circuito, voy a hacerlo así a grosso modo. Aquí tengo V0. Y aquí voy a tener las resistencias del cable. Y aquí ¿qué voy a tener? Voy a tener una impedancia del elemento de control, el elemento final. Esto también se puede representar por medio de un resistor. Normalmente son elementos de alta impedancia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo voy a poner R0, le voy a poner R del cable, RC. Y normalmente esta va a ser igual, ¿vale? Porque son cables normalizados, no están deformados, tienen la misma resistencia, el mismo equivalente de resistencia. ¿Ok? Entonces, R0 es una resistencia de alta impedancia que va a depender del elemento de control. Uno podría decir, ok, yo para poder medir con mucha precisión a B0, yo puedo elegir a R0 extremadamente grande. ¿Por qué? Si recordamos nuestra fórmula de divisor de voltaje, y el perro de la vecina pasea, DS aquí es igual. Voy a aplicarlo específicamente a este diagrama, ¿vale? Entonces me interesa el voltaje en R0. Entonces va a ser 0 entre R0 más 2RC. ¿Okay? Esta es mi fórmula del divisor de voltaje. ¿Okay? Si yo hago R0 muy grande, el término 2RC puede ser despreciable y yo me puedo aproximar a B0. Vamos a poner. Ser muy aproximadamente a
está el símbolo de aproximado de esta cosa? Ahí está. Aproximadamente igual a B0. Okay, incluso si ustedes toman el límite cuando R0 tiende a infinito, esto les va a dar exactamente B0. Primer inconveniente. Ustedes podrían decir, pues lo elegimos con una impedancia del orden de gigaohms, ¿no? Teraohms, no lo sé. Si es posible diseñar esos tipos de circuitos, la respuesta es sí. Desventaja. Yo entre más grande tenga este valor de resistencia, se va a ir aproximando a un circuito abierto. ¿Qué desventaja tiene un circuito abierto? ¿Alguien me podría decir? A nivel industrial. Entonces, esto se va a ir aproximando a un circuito abierto. Adelante. Se crean pérdidas de energía, ¿no? No se crean pérdidas de energía. ¿Puede haber una caída de tensión que dañe nuestro dispositivo? No, tampoco. Algo mucho más sencillo. Nuestra línea de transmisión, por lo general, es muy, muy larga. ¿Okay? A nivel industrial va a haber zonas de radiación electromagnética muy alta, sobre todo debido a las señales de fuerza. Es decir, va a estar muy contaminada esta señal. Si yo tengo un circuito abierto, esta cosa se va a comportar como una antena. ¿Okay? Si llevaron ahí por teoría de comunicaciones, teoría de diseño de antenas o cosas así, entre más largo sea este elemento y esto se mantenga en circuito abierto, esto se va a comportar como una pequeña antena y va a estar captando demasiado ruido. Es decir, aquí vamos a estar sensando la energía electromagnética del ambiente. Y si tenemos un ambiente industrial, la señal que va a estar recibiendo nuestro elemento de control va a ser mucho ruido. Entonces, el fabricante, al momento de diseñar estos elementos, debe de elegir una resistencia, una impedancia, que no sea ni muy grande, pero tampoco que sea muy pequeña como para que la caída de tensión sea considerable. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, todo bien. Ok, está muy sencillo. No, pues, Ya tenemos nuestra fórmula. Ahora, otra cosa que sí es muy importante. Como yo tengo aquí una caída de tensión, necesitamos calibrar los elementos, ya sea el instrumento o ya sea el elemento de control. ¿Por qué? Porque yo debo de prevenir esta cosa de aquí. ¿Okay? Que los voltajes entre este punto y este punto van a ser diferentes. Entonces yo le tengo que avisar al instrumento o al elemento de control. Si el elemento de control me permite programar, entonces yo tengo que hallar alguna fórmula o alguna ecuación relacionada con esta para que compense la caída de tensión en la línea de transmisión. ¿Okay? Eso normalmente sí se hace a nivel industrial. Entonces, acuérdense de eso. Ustedes cuando estén allá afuera, si tienen elementos de transmisión de voltaje, que estén trabajando con la norma 024, siempre traten de compensar los voltajes en los extremos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Continuamos todavía con nuestra clase pequeña de instrumentación. Supone que esto ya lo deben saber, ¿sale? Pero bueno. Siguiente. Normas eléctricas digitales para señales de control. Existe un protocolo llamado protocolo HART. De tarea, de hecho, les voy a dejar investigar lo que es el protocolo HART. ¿Ok? Aquí, en lugar de yo manejar señales de voltaje, yo voy a manejar pulsos. ¿Ok? El protocolo HART lo voy a poner por acá. Ustedes me van a investigar exactamente en cómo son esos pulsos, cómo se transmiten a través de la línea de transmisión y cuáles son las normas eléctricas que manejan. ¿Ok? Tengo una señal HART. Ahí está. Entonces, yo voy a estar mandando pulsos digitales. Bueno, imaginemos que es algo así. ¿Ok? Ahí está. ¿Cuál es la ventaja de mandar pulsos digitales? ¿Cuál creen que sea la ventaja? A diferencia de
Adelante, te escucho. ¿Y siempre se tiene la misma señal, profe? O sea, o el límite del impulso es el mismo. El límite del impulso es el mismo, no necesariamente. Siempre se tiene la misma señal, no necesariamente tampoco. ¿Alguien más? No es para poder reconstruir podría la ser lo señal. que... Adelante, adelante. El primero, por favor, que habla. Sí. No es para poder reconstruir las señales más adecuadas, o sea, llevar una continuidad. Más o menos, ¿alguien más? Tiene que ver con el ruido. Podría ser con lo que dijo, que cuando discretizamos una señal, si la entrada tiene ruido, cuando la discretizamos se pierde. Más o menos, no es que se pierda, sino como que los elementos tienden a como que ignorar parte del ruido. ¿Es correcto lo que acabas de decir? Entonces, vamos a ver. Imaginemos que este es un transmisor. Ahí va. Transmisor. Este es un transmisor. Ahí tenemos su transmisor. Y aquí tenemos un receptor. Entonces, este va a estar transmitiendo una señal de tipo digital. Tenemos una señal digital. Pasa a través de la línea de transmisión. Se va a contaminar con ruido electromagnético nuestra señal. Necesariamente. Pasa en la realidad, ¿eh? O sea, si ustedes ponen un osciloscopio en una línea de transmisión muy larga a nivel industrial, van a recibir una señal bien, bien rarita. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a recibir? Pues una señal contaminada. La señal contaminada puede estar así. Ok. Lo importante de la digitalización es que el digitalizador por lo general maneja niveles de cuantización y aparte niveles de discriminación. Se le llaman niveles de discriminación. Es decir, si mi señal cae en esta banda, la voy a considerar. Supongamos que este corresponde con un 1 lógico y este con un 0 lógico. Entonces, si cae en esta banda, va a corresponder con un 1. Y si cae en esta banda de acá abajo, va a corresponder con un 0. ¿Okay? Esa es la ventaja enorme de manejar señales digitales a nivel industrial. ¿Okay? Acá. En esta sección de acá, tanto en corriente como en voltaje, puede haber contaminación electromagnética. Y no va a haber manera de distinguir entre el transmisor y el receptor si realmente es una señal del sensor o es debida a la contaminación electromagnética. La manera en la que normalmente se puede, por así decirlo, discriminar si es ruido o es señal es por medio de las características del sensor y usando filtros. Filtros por lo general de tipo NOC, filtros pasabajas y algunos filtros que son de tipo pasabanda. ¿Okay? Cualquier cosa que esté fuera de las bandas de nuestro interés de trabajo lo va a descartar el filtro y vamos a obtener la señal correspondiente. Ojo, debido a que hay un filtro, la señal sufre a veces retrasos. ¿Okay? Todo filtro causal genera un retraso, es decir, un desfasamiento. Por lo general se observa como una especie de desfasamiento. Si nuestros procesos son muy lentos, no voy a tener ningún problema. En la industria la mayoría de los procesos son lentos, así que, y los desfasamientos son en el orden de muchas veces de un milisegundo o hasta de microsegundos. Entonces realmente no me va a afectar dicho atraso, no me va a importar. Pero si estamos, por ejemplo, en robótica, quizás sí me importe. Sobre todo si es robótica de precisión. ¿Vale? Pero hay otras maneras de compensarlos que no vamos a ver aquí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Algún comentario? Ahora, les enseño. Adelante, adelante. De hecho, yo pensé que era por eso la practicidad de los altos y bajos lógicos.
ofrecer un 1 o un 0 para facilitar la toma. Es correcto, es perfecto. Ok, ¿alguien tiene alguna otra duda? ¿Otro comentario? Ok, muy bien, vamos a continuar. Por eso a mí me interesa que sepan entender estos conceptos de la parte de control digital. ¿Ok? Vamos a continuar. Lo que sigue, ya vimos un poco de normas. Ahora vamos a tratar de aplicar esto a nuestro, ay, Dios, ¿dónde está? Acá está. A nuestro sistemita, a un sistema real. Aquí yo estoy manejando una señal, pero a mí me va a interesar digitalizar ya procesos. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer que tenemos un proceso muy sencillo que va a estar descrito por este espacio de estados. Un segundo. Por este espacio de estados. Ahora, en la realidad, yo no voy a tener un motor y me va a decir el fabricante, oye, ¿sabes qué? Su espacio de estados es este. Oye, ¿sabes qué? Su función de transferencia es esta. Que la válvula tiene esta función de transferencia, ya matemáticamente hablando. No, en la realidad no nos van a dar esos datos, no nos van a dar estas constantes, A, B, C y D, no nos van a dar nuestra función de transferencia. Nosotros vamos a tener que trabajar la mayoría de las veces, no a ciegas, pero sí vamos a tener que hacer algo que se llama identificación de parámetros y aplicar métodos heurísticos de control. Los vamos a ver, de hecho, aquí en procesos, que es el método de Nyquist-Ziegler y el de Cohen-Kohn. ¿Ok? Pero son temas un poquito más adelante para procesos 2. En el caso de procesos 1, no se ve todavía. ¿Vale? Ahora, voy a simular este espacio de estados. ¿Vale? Entonces voy a quitar mi onda señorial, ahorita no me interesa. Browser. Me voy a Continuous. Aquí en Continuous busco el que diga State Space. Ojo, no se confundan con Descriptor State Space. Ese es para otro tipo de sistemas. Que manejamos en estas clases, bueno, para ingeniería son State Space. Voy por acá. Y voy a ponerlo aquí. Le doy doble clic e inserto estos valores en las matrices. ¿Ok? Una idea. No entiendo qué le pasa a mi computadora, no me está dejando escribir el punto y coma. Voy entonces a copiarlo y a pegar desde Word. Okay. No me está dejando trabajar esta cosa. Me voy a pasar al otro MATLAB. Que yo tengo aquí instalado en mi computadora, a ver si me deja. De verdad les ofrezco una disculpa, no sé qué le esté pasando a mi computadora. No se preocupe, profe. También me encuentro en la misma situación. Está muy lenta la computadora. Sí, no, sí las entiendo, sí me ha pasado todo esto, entonces... Ténganme paciencia, de favor. A ver, alguien de Teams. Ah, bueno, muchas gracias, Diego. Sí, no hay problema. Bueno, espero nos dé tiempo, si no lo veremos la siguiente clase.
Yo creo que sí nos da tiempo, es muy rápido este ejercicio. Marca Lucy, está ocupado. ¿Alguien más que esté en MATLAB Online que le haya aparecido en coreano? Pero no me deja escribir. Los valores no me dejan. ¿Cómo? Los valores no me dejan insertarlos bien. Sí, por alguna razón no ve. Por aquí ya lo tenemos, ahora sí le voy a dar doble clic. Ahora sí, yo ya tengo los valores de las matrices aquí insertados. A ver, déjame ver si corresponden. Sí, sí corresponden. A ver qué pasó. Ahí está. Voy a poner la lupa. Lo único que hice fue insertar estos valores aquí. Meterlos acá. Lupa. Y ahora, imaginemos que este es nuestro proceso, ¿no? Ya se traba otra vez. Dame un segundo, por favor. Estos son los valores, por si gustan copiar y pegar. Bueno, tomarle captura de pantalla. Ok, voy a dar H. Ahora, este es nuestro proceso. Pero vamos a imaginar que yo no sé estos valores. En la realidad, en la industria, les digo, no les van a dar estos valores de aquí. Ustedes los van a tener que determinar. La primera pregunta que yo me debo de hacer si quiero usar controles digitales es, ¿cómo debo de elegir mi controlador? ¿Cuál debe ser la frecuencia de muestreo, de mi controlador para que opere correctamente y no ocurra el fenómeno de aliasing? ¿Okay? Yo quiero prevenir todo eso. ¿Okay? Entonces yo tengo que encontrar la frecuencia de corte de mi proceso. ¿Cómo la identifico? Bueno, hay 3 pasos muy sencillos. En la entrada debo colocar un barrido de señales senoidales. ¿Okay? Va a ser lo primero que voy a tener. Lo segundo, voy a comparar la entrada y la salida del proceso de interés con el barrido de señales. Por eso puse un osciloscopio que está en la entrada del proceso y en la salida del proceso. Y un MUX para comparar. Y el paso 3, aquí el paso 3 es identificar la frecuencia a la que ocurre una atenuación del 1%. También en algunos libros maneja decibelios, una caída en decibelios de menos 20 decibelios o hasta menos 40 decibelios. ¿Okay? En este caso yo lo voy a manejar en porcentaje. No es la única norma que existe. Existe otra norma del 5%. Y en general, si les digo, no sé, en el examen, trabajen con la norma del 20%, entonces yo la caída que espero es una caída del 20%. ¿Ok? ¿Qué me refiero con esto? Muy sencillo. Yo voy a configurar mi señal senoidal, le doy doble clic, y voy a mantener la amplitud en 1. ¿Ok? Siempre voy a mantenerla en 1. Entonces, yo cuando tenga una caída del 1%, es decir, que va a corresponder con el 0.01, automáticamente ahí voy a decir, ok, yo ya tengo mi frecuencia de corte. ¿Ok? Lo siguiente, yo tengo que insertar la frecuencia en radianes sobre segundo. ¿Ok? Pero esta cosa me dice, ok, identifica únicamente la frecuencia, no me dice la frecuencia angular. Entonces yo le tengo que multiplicar 2pi por la frecuencia, como vimos en nuestra formulita. Entonces voy a iniciar el barrido, voy a empezar en un Hz. ¿Okay? Empiezo en un Hz, le doy en OK y le damos en Run. Y la idea es ir subiendo la frecuencia hasta que yo tenga una atenuación del 1% a la salida del proceso. ¿Okay?
ver. Abrimos el scope. Okay. Y por ejemplo, aquí yo tuve una caída que fue como, y bueno, llegó hasta 0.5, todavía no llega a 0.01. Entonces sigo aumentando la frecuencia. Yo tenía 1 Hz, voy a subirla a 10 Hz. Ok, ahora yo ya tuve una caída. Para distinguir la amplitud, yo voy a hacer un zoom en la lupa que tengo acá. Y me voy a posicionar aquí. Ya estoy en 0.04, todavía me falta. Ok, voy a darle 20 Hz. Ahora, si yo ya conozco la expresión matemática de esto, yo podría decir, oiga, profe, pues podemos aplicar el diagrama de Bode para detectar la frecuencia de corte en nuestro sistema. Pero les repito, en la industria, el fabricante no les va a dar el diagrama de Bode. Ustedes van a tener que aplicar una serie de señales de prueba para determinar las frecuencias de corte. ¿Okay? Muy importante, aquí yo tengo un estado transitorio. Voy a tratar de tomar la lectura lejos del estado transitorio, ¿okay? Donde alcancemos el estado estable. Aquí yo ya tengo 0.015, todavía me falta. Voy a probar con 30 Hz. 30 Hz, yo ya casi tengo el 0.01, me falta un poquito. Vamos a probar 35 Hz. Y pues aquí ya tenemos básicamente. Voy a ponerlo un poco más. Aquí estoy, yo ya estoy dentro de la banda del 0.01. ¿Ok? Por lo tanto, mi frecuencia es 35 Hz. Entonces, mi muestreador al menos debe de tener una frecuencia del doble, como dice Nyquist, del doble de este valor. ¿Ok? Para nuestros fines académicos, vamos a tomar un valor 10 veces mayor. Valor 10 veces mayor. Si yo tengo 35 Hz, entonces yo voy a muestrar a 350 Hz. ¿Okay? Entonces le doy doble clic y le pongo 1 entre 350. 1 entre 350, ¿por qué? Porque aquí me piden el periodo de muestreo, no la frecuencia de muestreo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguien se atoró? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ok, le damos en OK. Si alguien tiene duda, por favor, siéntase en libertad de interrumpirme, no tengo ningún problema. ¿Sale? Porque ya después ustedes solitos van a estar trabajando con estas cosas. Si le doy Run. Ojo, me marca un error aquí. ¿Por qué? Es por el desmodelado, ¿no? Correcto, el Modeling Settings. Vamos a ver qué tengo configurado aquí en el Modeling Settings. Recordemos que yo estoy trabajando a 350 Hz. Entonces yo en el Modeling Settings debo de trabajar al menos a 3500 Hz. Le voy a poner un valor 10 veces todavía mayor. Entonces 1 entre 3500. Yo le puedo poner un valor todavía mucho mayor, ¿sale? A la frecuencia de muestreo, o en este caso al Fundamental Sample Time. Pero realmente entre más grande es este valor, yo voy a tener más precisiones, ¿verdad? Pero también se va a simular más lento. ¿Vale? Le damos en OK. Simulation, le damos Run. Y listo. Tenemos ya nuestra señal digitalizada. Vamos a ver si es cierto. Voy a poner la lupa. Me encuentro un pedazo de espacio estable, de señal estable. Y en efecto,
aquí ya tenemos nuestra señal digitalizada. ¿Ok? ¿Alguien obtuvo algo diferente? ¿Alguien que se haya atorado? Sí, No, profe. profe, todo bien. Al final, Adelante, por favor, ¿puedes repetir? sí, claro. Al final en Fixed Step, ¿qué valor le puso? En Fixed Step, a ver, si gustas tomar captura de pantalla. Ah, ok. No sé si ahí se logran ver los números. Sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Tiene otra duda? No, era todo para poderlo ver. Gracias. Ok. Profe, Bien. en este ejercicio los valores del cuantizador, ¿cuáles van a ser? En este ejercicio yo tengo que los mismos, punto 0,1. Ah, ok. Ahora está en punto 0,1. ¿Sale? ¿Alguien más con otra duda? Ok, bueno, para esta clase sería todo. La siguiente clase vamos a ver más aplicaciones a los procesos y vamos a trabajar más ejercicios. Ok, que tengan todos un excelente día. Gracias, profesor, igualmente. Profesor, igualmente, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego a todos.